Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende siempre ser el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy es jueves 14 de noviembre y vamos a entrevistar al presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, el señor don José Juan Sánchez Tinoco. Muy buenas tardes, don José Juan. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa y ya teníamos ganas de tenerle por aquí para charlar un rato sobre esa importante institución que usted preside. Para mí es un honor. Muchas gracias. Bien, como saben, nuestro programa es un programa en riguroso directo. Estaremos 45 minutos, luego en 40 minutos haremos una pausa para la publicidad y luego comenzaremos la segunda parte. Hoy nuestro invitado nos va a hablar pues, de todo lo que, como ustedes podrán imaginar, de todo lo que circunda el mundo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria. Pero antes quiero aclararles que, como les decía al principio, nuestro programa es un programa en directo y se repite mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día. Pero para todos aquellos amigos y amigas que no nos puedan ver en este momento, también nos pueden hacer a través de la red de redes, en la siguiente dirección: www.canal4tvtelde.es. ¿De acuerdo? Lo pueden ver desde cualquier parte del mundo a través de el internet. Bien, como les decía, vamos a entrevistar hoy al presidente de la Cámara de Comercio y vamos a leer un breve currículum de su persona. Él es gran canario, actualmente es maestro industrial y además técnico especialista en electricidad y electrónica, y comienza su actividad empresarial en el año 64 con una pequeña empresa de instalaciones y montajes eléctricos. En el año 91 cambia ya a Sánchez Tinoco SL, que es dedicada a la misma actividad y que hoy en día está dirigida por sus hijos, que continúan en esa ingente labor que el padre hizo o viene haciendo al frente de esa empresa pequeña, o esa pequeña empresa en Gran Canaria. Él ha sido prácticamente de todo: ha sido presidente de FEMEPA, ha sido presidente de la Confederación Regional de Empresarios del Metal de Canarias, ha sido también presidente de la Asociación de Avales de Canarias, Sobapime, también ha sido vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, miembro del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico de Canarias, miembro del Consejo Económico y Social de Canarias, el CES, y desde enero de 2011 preside la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, continuando la actividad en el ejercicio de su cargo. Además, también él es cónsul honorario de un país tan importante como la República de Indonesia en Canarias. Es miembro, por supuesto, del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio y miembro también de la Junta de Gobierno y del Patronato de la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio de España, miembro del Consejo también de Administración de la Autoridad Portuaria y también vicepresidente del primer Consejo de Administración de la Institución Ferial de Canarias, Infecar. Está en posesión de diversas condecoraciones civiles y militares. Con ustedes, don José Juan Sánchez Tinoco. ¿Cómo se empieza a ser uno empresario? ¿Cómo se hace uno empresario, don José Juan? Bueno, yo creo que el empresario nace, no se hace. Yo desde pequeño, a mí me gustó siempre la actividad empresarial. Yo compraba, vendía cosas, o sea, siempre, ya digo, desde yo estaba estudiando el bachiller y siempre hacía cosas. Pero hay que tener un valor especial porque el empresario, el pequeño, se juega todo su patrimonio muchas veces en la actividad económica que desgraciadamente en muchas ocasiones pues se pierde porque la empresa va mal y se pierde. Hay que ser una persona con valor. Para ser empresario no solo hay que tener iniciativa, inteligencia, sino también hay que tener valor, porque uno pone en juego muchas veces su patrimonio y en algunas veces se pierde. Bueno, que se pone en juego su patrimonio siempre. O sea, un empresario muy mal autónomo tiene siempre en juego su patrimonio, porque él garantiza, hasta con su vivienda, garantiza la viabilidad de su empresa. Pero eso es algo, como dije yo, que nace en uno y uno no piensa en ese riesgo. Claro. Y lo más importante, yo a veces lo comento con los emprendedores, ¿no? Lo más importante es que haga lo que te guste. Estar a gusto que tú con disfrutes, efectivamente. A mí a veces me dice, porque claro, yo, se te olvidó decir, yo me casé joven y tengo 7 hijos. Me casé con 20. No lo pone el currículum. No lo pone. 24 años me casé y tengo 7 hijos. Y entonces, pues que claro, hay que trabajar mucho para criar ese equipo. Exacto. Y a mí me decía, pero bueno, tú, digo, no,
para mí no ha sido nunca ningún sacrificio, porque he hecho lo que me gustaba. Claro, yo he disfrutado con mi trabajo. Claro. ¿Y usted fue empleado antes que empresario o siempre se dedicó desde pequeño, desde joven a la emprendeduría? Sí, yo terminé en bachiller y entonces empecé a estudiar, ya me puse a trabajar y estudiaba por la noche la maestría industrial, que antes era maestría. ¿En instalaciones eléctricas siempre? Sí, en el sector eléctrico, sí, era el que me gustaba y yo disfrutaba con ello, ¿no? Y entonces, pues, ya digo, estudiaba por la noche, trabajaba y a partir de las 7 se estudiaba la antigua maestría industrial. Sí, me acuerdo. Sí, primero hice oficial industrial, que eran 3 años, pero como tenía el bachiller me conmutaron 2, hice 1 año de oficial y 2 de maestro. Después me matriculé en primer año de ingeniería técnica. Pero claro, ya me costaba mucho compaginar el trabajo que yo cada vez tenía más trabajo, más clientes, con los estudios de ingeniería. Y tuve que abandonar la carrera, aunque siempre he sido una persona autodidacta, porque como me ha gustado mi profesión, cualquier libro que cogía pues, del tema yo lo leía. Yo fui durante 20 años presidente de la Comisión Técnica a nivel nacional en FENIE, en Madrid, en donde todos eran ingenieros menos yo, que era el presidente. Está bien. Sí, pero a mí, ya digo, yo he disfrutado con mi trabajo. Para mí no ha significado ningún problema. Sacrificio. ¿Y cuál es el tipo de instalaciones que ustedes hacen? ¿Industriales, en obras, edificios? Instalaciones, o de otro tipo? No, instalaciones de viviendas, por ejemplo, Siete Palmas. ¿Conoces Siete Palmas? Sí, claro. Pues todo Siete Palmas lo hemos instalado nosotros, o sea, 3.000 y pico viviendas, el centro comercial de Siete Palmas, la Vinilla igual, en fin, y hemos hecho hoteles. O sea que son instalaciones industriales. Industriales, sí. Y doméstica, ya digo, vivienda 3.000. ¿Y dónde tienen ustedes la sede? ¿Aquí en Las Palmas? Sí, en La Minilla, el edificio que se llama edificio ICSA, que está al lado del cementerio. ¿Cuántos empleados tienen en su empresa actualmente, don José Juan? Ahora hemos disminuido enormemente porque con la crisis... Con la crisis, claro. Sí, alrededor de 18 o algo así. 18 trabajadores. Sí, pero es una empresita pequeña bastante interesante. Pero llegamos a tener, cuando la época buena, de Siete Palmas, hemos tenido hasta 90 y pico trabajadores. 90 y pico. Sí. Veo que también sus inquietudes para el mundo asociativo es enorme. Usted no ha dejado de ser algo dentro de las instituciones empresariales en Canarias. Infecar, la Confederación Canaria de Empresarios, FEMEPA. Usted lo ha sido casi todo por ahí. ¿Le gusta eso? Bueno, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Yo empecé esto en el año... Creo que fue 77, el primer convenio colectivo que tuvimos del metal. ¿De Silometalúrgica? Sí, que duró 3 meses, terminó con un laudo. Pues ahí todavía no había creado ni FEMEPA ni la asociación. Ahí fue yo el que propuse a mis compañeros crear una, porque existían ya los sindicatos y además funcionaban, y nosotros, sin embargo, estábamos completamente desorganizados, los empresarios. Y ahí se creó FEMEPA, la Federación Empresaria de Metal, que era el conjunto de una serie de asociaciones, entre ellas la Asociación de Instaladores Eléctricos, que yo presidí durante 20 años, creo. ¿Y luego usted de FEMEPA da el salto a la Confederación Canaria? No, después de FEMEPA, yo continué, después, o mejor dicho, de la Asociación de Instaladores Eléctricos, a la vez yo lo compaginaba con la Federación Nacional de Instaladores Eléctricos, en el Comité Ejecutivo, fui vicepresidente nacional también, y miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidente pues, de FEMEPA. Después llegué a la presidencia de FEMEPA, después estuve también de presidente de Sogapime, 12 años, y cuando me nombraron presidente de la Cámara de Comercio, yo en ese momento era presidente de FEMEPA, presidente de Sogapime, vicepresidente nacional de la Federación y vicepresidente de la Confederación Canaria Empresaria. O sea, que más cargos no podía. Sí, pero yo dejé entonces... Y de todos los cargos institucionales que usted ha presidido donde ha estado, ¿de cuál se siente más, de cuál mantiene mejor recuerdo? ¿Cuál es el que más le ha gustado? En la Comisión Técnica de la Federación Nacional. ¿De la Comisión Técnica de la Federación Nacional? ¿Por qué? Porque era lo que me gusta. Allí elaboramos el vigente reglamento pues, de baja tensión. Allí se llevó y nosotros participamos, yo participé en la elaboración del nuevo reglamento, el reglamento nacional, ¿no?, de instalaciones eléctricas,
y era todo era técnico, que era lo que a mí todo era temas pues, de electricidad, temas técnicos puramente, y era lo que a mí me gusta. Y hay buenos profesionales de la electrónica y de las eléctricas en Canarias, porque hoy todo el mundo quiere estudiar carreras universitarias, todo el mundo quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser graduado social, pero no veo yo que haya mucho interés de la juventud por meterse en una obra y a tirar de cable. Has tocado un tema que es importantísimo. Mira, hoy existe una descompensación increíble. O sea, el otro día se hizo un estudio en el Cabildo, creo que era, en donde decía que de 4 jóvenes canarios, 3 estudiaban carrera universitaria. Eso es un disparate. Porque eso después causa trauma, porque tú ves a lo mejor un licenciado de Derecho de botones en un hotel. Y eso lo que pasa es que es imposible, la sociedad no puede absorber de 4 el 75% que sea una carrera universitaria. Al revés, si la proporción es justamente al revés. Lo que pasa es que aquí la formación profesional antes tenía un prestigio que se le quitó. Se decía que la formación... Un error enorme. Fue enorme, porque ese prestigio que tenía de formación profesional, y antes la gente lo hacía, es más, como sabe, hasta inclusive terminada la maestría o ahora la formación profesional de segundo grado, se entra directamente a estudiar una carrera. Sí. Bueno, pues se le quitó, se decía que estudiaba formación profesional los que no servían para otra cosa. Sí, sí. Y eso, esa pues, mala fama que le fueron que le fueron dedicando. Pero se la hincaban los que fracasaban en la universidad. Por supuesto. Y entonces ha dado como resultado pues esto de que existe una desproporción tremenda y el mercado laboral no corresponde a la demanda de las empresas. Pero eso pasa también, señor Tinoco, y usted me tiene que dar la razón, espero que me la dé, porque se convenza de lo que le voy a decir. Eso pasa también como la importación de alimentos. Canarias puede producir muchos alimentos que no habría que importar o tener pequeñas industrias de elementos materiales que no tenemos que importar. Sin embargo, el gobierno de Canarias, y todos los anteriores, nadie se ha preocupado de hacer un estudio de las necesidades consumistas de nuestra tierra canaria para crear industrias para no tener que importar, y eso pasa. Es curioso que coincidimos. ¿Pero está de acuerdo o no? Sí, pero plenamente. Además es curioso que has tocado 2 temas que coincidimos plenamente, el de la formación y ahora el que habla del tema industrial. Canarias siempre ha tenido un defecto y es poner lo que decimos nosotros, todos los huevos en la misma cesta. Sí, lo tuvimos, exacto, con la cochinilla, después el plátano, después, en fin, siempre hemos puesto todo y ahora el turismo. Y lo que habría que aprovechar es los beneficios del turismo, no solamente, sino para la industria. Claro, crear pequeñas industrias. Pequeña industria. Aquí no necesitamos fábricas de vehículos. No, pero pequeña industria sí necesitamos. Claro. Además, los países industrializados salen mucho antes de la crisis que cualquier otro. Que cualquier otro país, claro. ¿Entiendes? Y nosotros aquí tendríamos que fortalecer el sector industrial. Por eso, invertir en el sector industrial. Usted, igual que yo, que usted es un padre de familia igual que yo, las críticas que se oyen muchas veces en los bares, hoy vas a buscar un electricista, vas a buscar un buen albañil, o vas a buscar un buen fontanero, y no lo hay. Y lo que hay es un amañado que te viene, te cobra un dineral, te deja mal las cosas y tienes que volver a llamar a otro al día siguiente. Mira, aquí ha llegado a España cantidades enormes de dinero para formación, de Europa para formación. ¿A qué se ha dedicado realmente ese dinero? A financiar sindicatos y confederaciones de empresarios. Exacto. Así es. Sí, lo sé. Así es. Precisamente por decir yo eso, tuve un problema. Pues, pero es la verdad. Pero es verdad. Es la verdad, no podemos esconderla. Debe de utilizar ese dinero para hacer centro de formación profesional adecuado. A ver, pues no, se ha derrochado, porque no se puede preparar un técnico con curso de 3 meses. Es un disparate. Es un disparate. Como yo digo antes, la formación profesional eran 5 años. Sí. Ahora salía un técnico completamente competente que podía discutíamos con ingenieros. Porque no solamente conocíamos prácticos, sino teóricos. Teórico y práctico. Exacto, conocer los fundamentos. Porque muy difícil es ser un buen profesional si no conoces los fundamentos de tu profesión, ¿no? Y lo más trágico también, señor Tinoco, no sé si usted estará de acuerdo con lo que le voy a decir, lo más trágico de todo esto es que,
y que no piense nadie que estamos haciendo una crítica xenófoba a los inmigrantes, que todos estos puestos de trabajo los están ocupando los inmigrantes que vienen ya de esos países de origen, formados como electricistas, albañiles, porque si usted se pone a mirar en las obras, muchas de las veces, la inmensa mayoría son inmigrantes, ya no hay canarios de aprendices de albañil, o fontaneros, o electricistas, en fin. Exacto. Es que así, antes, es claro, así. claro, es que antes también todo ha cambiado, porque antes el aprendiz entraba a la empresa a aprender una profesión, y lo combinaba con los estudios, porque podía estudiar por la noche, trabajar, y así se formaba un buen profesional. Pero ya vuelvo a decir, desde el año 70 y tanto, 78, para acá, se empezaron a hacer unas reformas disparatadas. Por ejemplo, otra reforma disparatada. Los profesores de taller eran profesionales, eran maestros, por ejemplo, un tornero, de tornero, eran gente que llevaban trabajando en la industria pues como tornero a lo mejor 20 años, 30 años. Con la reforma educativa se dijo, no, eso es imposible, no se puede ser profesor sin tener una carrera universitaria. Entonces se dio el caso curioso, por ejemplo, en el caso de la escuela pues, de turismo, que a ver quién enseñaba cocina. Claro, tenía que tener el cocinero una carrera universitaria. Por favor. Entonces, ante esos problemas... Cocinero no es una profesión, no es una carrera universitaria. Sí, pero como la ley de formación decía que tenía que tener una carrera, entonces, ¿qué solución se le dio? Se crearon el ayudante del titular, del profesor, titular, que era el ayudante era un cocinero, y existía después un universitario que... O sea, la trampa de todas las leyes. Sin embargo, por supuesto que también ha cometido errores, como no puede ser de otra forma. FEMEPA siempre ha mantenido una línea inconstante de formación en sus centros de formación que tienen en Sebadal y en otros sitios. Sí, FEMEPA ha procurado precisamente corregir en lo que cabe y en lo que era la posibilidad de una federación estos fallos. El Centro de Formación Profesional de FEMEPA es un gran centro con grandes profesionales. ¿El que tienen en Sebadal? Sí, en Sebadal. ¿Dónde tienen, aparte de Sebadal, dónde tienen más centros? No, solamente el de Sebadal. Ahí se da desde soldadores, que puede soldar desde esto para submarino, ¿entiende? Para el tema soldadura submarina, sí, de los submarina, en fin, electricidad, fontanería, telecomunicaciones, instalaciones eólicas, en fin, se da una serie de especialidades. Y tengo que reconocer, bueno, además me enorgullece haber participado en una pequeña parte, haber puesto mi granito de arena en esto, ¿no? Porque FEMEPA en esto es una federación que yo creo que da ejemplo, ¿no? Sí. La Cámara de Comercio tuvo una importancia muy importante dentro del mundo empresarial en los años desde su creación hasta que el señor Zapatero en el año, creo que fue el 2010, las desvirtuó, para entendernos. Usted explicará cuál fue el cambio importante y tal. Entre otras cosas porque le quitó la financiación. La financiación que era muy importante y que usted ahora nos explicará de qué vive la Cámara actualmente. Mira, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, vamos a ver. La Cámara nuestra es de 1901. Nuestra Cámara es más antigua que el Cabildo, que nuestro Cabildo. 1901. En 1901 la Cámara se creó, curiosamente, con el sistema anglosajón. En cierta forma hay que tener en cuenta la influencia inglesa que había en aquella época en las islas. Bueno, todas las islas. El sistema anglosajón es sistema de cámaras privadas. Solo existe, iba a decir que solo existe 2 sistemas en el mundo, ahora existe 3 con el español, ¿no? Pero solo ha existido 2 sistemas de cámara en el mundo. Sistema de cámara privada, sistema anglosajón, que realmente son lobbies, grandes lobbies. Sí, ahí, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, por ejemplo. Exacto, ahí no hay empresas pequeñas, y son grandes empresas, multinacionales. ¿no? Efectivamente, y un presidente de Estados Unidos va y consulta las cámaras, o sea, son multinacionales, son lobbies. Lobbies, sí, lobbies empresariales. Exacto, ese es el sistema anglosajón. Y después está el sistema europeo. ¿Cómo es el sistema europeo? El que teníamos antes nosotros, es un sistema en donde todos los empresarios pertenece a la Cámara de Comercio, con tal de tener una licencia,
y paga en función, una cuota en función de sus beneficios. Nuestra Cámara, muchos empresarios pagaban 25 euros al año, 15 euros al año. Otros, es verdad, que otros grandes pagaban cantidades importantes, que era la que realmente mantenía la Cámara, porque la Cámara realmente se sustentaba de los impuestos, digamos, de la participación que aportaban las grandes empresas y se beneficiaba principalmente la pequeña. Y ese es el sistema europeo, sistema europeo. Bueno, pues resulta que en el 1910 España adopta el sistema europeo. Y entramos de 1910 a 2010, que son 100 años justos, en donde en España ha habido toda clase de sistemas políticos, monarquía, república, Franco, dictadura, todos los Felipe González, Aznar, nadie se le había ocurrido tocar el sistema cameral, porque es el sistema europeo. ¿Cómo lo hizo el señor Zapatero? Una persona que además desconoce, como antes comenté yo, desconocía lo que era una cámara. No sé si ahora ya lo ha aprendido, pero hasta en un momento, una conversación que tuve yo con él, una corta conversación que tuve con él en Marruecos, me di cuenta que desconocía lo que era una cámara. Bueno, el señor Zapatero, con todo mi respeto, desconocía algunas cosas importantes de este país. Muchas cosas. Pues fue una reunión que tuvo con las grandes empresas, y las grandes empresas se quejaron del pago a las cámaras, y él, de esa reunión, sale a la entrevista que le hicieron los periodistas, referente a la reunión, y allí ya lo soltó. Dice, voy a suprimir la cuota de las cámaras. Sorprendió a todo su gobierno, lo sorprendió. Todos se enteraron por la tele. Claro, ¿qué pasa después? Vino el gobierno del PP a los pocos meses y no se atrevió, el siguiente Rajoy no se atrevió a volver a enfrentarse a las grandes empresas otra vez y volver al sistema anterior. Claro, Rajoy tenía más razón de ser porque de lo que vivía, ¿no?, de las grandes empresas. Hombre, vamos a ver, a mí me consta que Aznar... Su partido, vamos. Aznar tuvo muchas presiones de las grandes empresas para que también suprimir y no se atrevió a hacerlo. No se atrevió por una razón, le dice, porque el pequeño empresario todo me va a caer arriba. Claro. Sin embargo, lo hizo el que menos se podía pensar, que lo haga un socialista, ¿no? Pero bueno, lo hizo. Y ahí lo tenemos. Y eso ahí un poco ha sido, para entendernos, casi la muerte de las cámaras, ¿no? Claro, no, es que en aquel momento, es que hay una cosa, Zapatero nos pasó al sistema anglosajón, al sistema de cámaras privadas, nos pasó Zapatero. Pero cuando vino Rajoy, con el mismo Partido Socialista, se dieron cuenta que, claro, estaba entregando también todo un patrimonio a manos privadas, un patrimonio que tienen las cámaras. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y se inventaron un sistema que no existe en el mundo y que además es un disparate en sí. El sistema es el siguiente: sigue siendo corporación de derecho público, cualquier empresario, por tener una licencia fiscal, es miembro de la Cámara, con derecho a que se le presten todos los servicios, inclusive presentarse a las elecciones, a ser elegido y elegir, pero las cuotas que pongan las cámaras son voluntarias. Con lo cual nadie paga. En este país nadie paga voluntariamente. Nadie. Nada. Entonces, claro, es un problema. A nosotros, cuando yo cogí precisamente la cámara, a mí me cogió de lleno. Nada más entrar. Nada más entrar, ¡bum!, la ley. Y nosotros teníamos un presupuesto de 6 millones de euros. 6 millones de euros. Era el presupuesto de la Cámara, sí, de 6 millones de euros. Actualmente hemos logrado nivelarlo sobre 2 millones. Hemos tenido que es lo más desagradable que he tenido yo, el trabajo que he tenido yo en la Cámara, es tener que eliminar al 50% del personal. O sea, hemos tenido que quitar el 50%. Y consecuentemente, en los servicios que se daban, pues habrán reducido muchísimo, me imagino. Sí, bueno, la suerte también es que tengo un personal, la Cámara tiene un personal maravilloso, ¿entiendes?, que hace todo lo posible por suplir, esa falta de personal. Exacto, y que
y que realmente si la Cámara hoy sigue funcionando, en gran parte se le debe a su Ahí tiene personal. usted también al bueno de Luis Padrón, el secretario. Sí, ahora ha vuelto porque Ha vuelto que cesó en la presidencia de la Casa África. Estuvo 4 años de director de Casa África. Sí, sí. Y ahora ha vuelto y encantado, porque además, Está echando una mano viene con una experiencia en comercio exterior, cosa curiosa, bueno, en exterior, cosa que además la Cámara es su principal fundamento, ¿no? Claro. El comercio exterior. La Cámara de Comercio, nosotros cogemos, se puede decir, actualmente la empresa, al empresario desde su nacimiento, desde su inicio, que es el emprendedor, lo formamos, le hacemos empresario, le hacemos autónomo en la ventanilla única, que por cierto, la ventanilla única, este año no tenemos todavía los datos, pero 4 años anteriores hemos sido los primeros en España en creación, 4 años seguidos, en creación pues, de empresas. Ajá. Inclusive en términos absolutos. Y ahí ve que lo que es Madrid, por ejemplo. Claro. Pues nosotros hemos sido los primeros en España. Sin embargo, señor Tinoco, usted se acordará que las cámaras recibían muchas críticas porque muchos empresarios las tachaban un poco de florero, de que allí se iba un poco a viajar para el extranjero con visiones comerciales y tal, pero que realmente eran poco productivas. Se veía poco el beneficio que se obtenía y claro, se pagaban grandes cantidades. ¿Usted se acuerda de esa época? Recibieron muchas críticas. Sí, vamos a ver. En la época del señor Tadeo, que en paz descanse, creo recordar, y en otras presidencias anteriores. Sí, yo conozco, vamos a ver, yo entré en la Cámara en el año, creo, 78 o algo así, bueno, con Perico Sansón, con Pedro Sansón, que fue el primer presidente de la etapa democrática, ¿no? Sí. Después siguió Ángel Ferrera, yo también estuve el tiempo de Ángel Ferrera, después vino 4 años José Miguel Soler Gil, y después vino Ángel Luis Tadeo, ¿no? Es verdad que a mí me sorprendía algo, y voy a decir que yo cuando cogí a veces, porque yo en Las Palmas me muevo con taxi, porque con coche lo cojo nada más que cuando salgo fuera, pero el resto me muevo con taxi. Entonces yo cogí el taxi y yo le decía a la Cámara de Comercio, hoy no ocurre, pero antes no sabía un taxista dónde estaba la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio es de 1901, como digo. Sí, y ese edificio donde estamos ahora es del año 60 y pico. No sabía dónde estaba. Ahora están en León y Castillo. Sí, sí. Frente, al lado donde estaba el cine Royal. Que bueno, que es el edificio, el primer edificio que ha tenido la Cámara, que fue del año 67. Sí. Nosotros lo que pasa es que yo volví al edificio antiguo, porque claro, he tenido que hacer muchas cosas en la Cámara para poder llegar a que siga funcionando. Y una de las cosas fue que nosotros estábamos en el edificio Duna, allí estaba el despacho del presidente y tal, Sí. y yo dije, no, esto no, nosotros volvemos al antiguo y esto se alquila y se le saca una, Porque renta. el edificio Duna de ustedes, propiedad de la Cámara. No, edificio Duna, tenemos allí, creo que son 1.500 metros. Molines. Una planta materialmente. No, tenemos 2 viveros de empresas, que los tenemos ocupados, y otro servicio más que damos al pequeño empresario, y el resto tenemos una oficinas que tenemos alquiladas. Alquiladas. Sí. Ya. Y los conflictos que existieron en su día con las confederaciones de empresarios, ¿eso está ya enterrado? ¿Eso es agua pasada o siguen habiendo roces? Mira, vamos a ver. A mí cuando me pregunta a veces qué es una cámara, digo, empiezo por decir lo que no es. La Cámara no es una organización empresarial. Porque a veces eso ha partido, que a veces se ha confundido. Sí, la Cámara de Comercio con la Confederación y se ha dicho, pero ¿para qué hay 2 cosas? No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. La organización empresarial tiene que existir porque las patronales es el contrapeso de los sindicatos, son los que representan y defienden a los empresarios, pues eso se llama patronal, los patronos. Claro. Y la Cámara es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio y la industria de la navegación. Es otra cosa diferente. Me decía que a veces había críticas, ¿no?, de que qué era lo que hacía la Cámara. Las cámaras, sí. Las cámaras lo que pasa es que tiene una cosa, las cámaras hace muchísimas cosas pequeñas, yo tengo una lista ahí
que podríamos ver, y pocos grandes actos que salga en la prensa y tal, ¿no? Entonces, claro, hoy lo que se ve... A ustedes les pasan un poco también, a veces como algunos organismos que no saben vender la burra para intentar... Efectivamente, no se ha vendido, vamos a ver, para vender hay que salir en la prensa. Claro, pero entonces ¿qué le falla a usted la comunicación en la Cámara, no? No, nos falta, sí, la comunicación exterior, claro. Tienen que reforzar ustedes esa área, porque si ustedes trabajan y hacen cosas buenas por los empresarios y no le venden la noticia al empresario, nadie se entera. Lo que pasa es que también sabe que para eso también tiene un costo. Claro. Esto tiene un costo, ¿eh? Y nosotros hemos tenido que poner a quitar todo aquello que no fuera completamente imprescindible. He tenido que bajar de 6 a 2, que es mucho, ¿eh? ¿Cómo? De 6 millones a 2 millones he tenido que reducirlo. Y para eso hemos tenido que prescindir hasta de la persona que teníamos nosotros para relaciones institucionales, para relaciones con la prensa y todo. Claro. Todo, o sea, tenemos hoy el personal imprescindible, ¿no?, para el funcionamiento. Ahora, vuelvo a decir, nosotros, la Cámara, da al empresario, le da todos los servicios. Lo coge desde que es emprendedor, lo asesoramos, lo hacemos empresario. Este año hemos creado casi 1000 empresas, ¿eh? De 1500 emprendedores que hemos tenido, que hemos asesorado, hemos creado unas 1000 empresas ya. Les damos la posibilidad, algunas de ellas, porque no tenemos para tanto y mucho menos, la posibilidad de los viveros pues, de empresas. Le mantenemos una tutoría durante un tiempo hasta que la empresa ya se consolida. Le podemos facilitar, le facilitamos a veces su constitución como sociedad. Le damos cursos de formación no solamente a ellos, al empresario, sino también a sus trabajadores. Los preparamos, inclusive a muchos, para su salida al exterior. Porque señor Tinoco, una de las carencias más importantes que tiene sobre todo el pequeño y mediano empresario es su formación para salir al mercado empresarial. Porque todo el mundo se cree que puede ser empresario, pero para ser empresario hay que saber el ABC de lo que es una empresa. Y muchos empresarios, por falta de formación y por falta de tener instituciones que le den esa formación, se tiran al mundo de la emprendeduría y después incumplen todo, porque como no están educados, yo siempre le decía a mis alumnos en la facultad, en la universidad, a los alumnos de relaciones laborales siempre les decía que lo primero que había que hacer a los empresarios es educarlos desde el principio, para que sepan lo que es un alta en la seguridad social, para que sepan lo que es un contrato de trabajo, para que sepan lo que es una sanción, qué hay que hacer con las sanciones, cómo se recurren, para que sepan lo que es un IDI, hay que educarles en definitiva. Y yo creo que sí, esa labor que la deben de hacer, la estarán haciendo ustedes, es lo que hay que hacer, educar a la gente para que sean buenos empresarios. Efectivamente, y eso es lo que hacemos. E inclusive, claro que vamos a ver, las cámaras, su principal misión es la promoción exterior. Su principal misión de la Cámara de Comercio es vender, entre comillas, Canarias al exterior. Salir al exterior, porque hay una cosa que tienen las cámaras que tiene un valor tremendo, que es la red cameral. Hay cámaras en todos los países del mundo, menos 2 países, que es Timor Oriental y la República de Nauru. La República de Nauru tuve que buscar un atlas porque no encontraba, pero existe, es una pequeña isla. Y el Vaticano, porque no... Por razones obvias. Exacto, por razones obvias. El resto, existen cámaras, países comunistas, todos los países tienen cámara de comercio. Y todas se relacionan entre sí. Por ejemplo, aquí cuando vienen los embajadores, ¿a dónde van? Van a las cámaras de comercio. Sí, claro. Yo recibo todos los años por lo menos, 14 o 15 embajadores en las cámaras de comercio. Ahora mismo, el lunes creo que es, estoy seguro si el lunes este o el próximo, creo que el próximo, me viene el embajador alemán, de Alemania, viene a la Cámara pues, de Comercio. ¿Por qué? Porque es natural, cuando ellos quieren promover su país y tal, es dirigirse a las cámaras, porque están todos los empresarios. Y ahora, señor Tinoco, ¿cómo se financian ustedes? Nos queda 1 minuto y medio para terminar la primera parte del programa. ¿Cómo se financia la Cámara de Comercio
Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. ¿Cómo? ¿De dónde viene el dinero para poder mantener todos esos servicios? Yo le iba a decir con un milagro, pero no. Vamos a concretar un poco. Vamos, nosotros prestamos algunos servicios que se cobran. Antes no se cobraban, ahora sí se cobran. Después, tenemos también ahora aparecido en nuestra ley de Cámara Canaria, que también hemos tenido ahí un problema tremendo, porque ya tenía que haber habido elecciones hace tiempo. Y que aparece ya en los ya consta en la ley de Cámara Canaria que en los presupuestos de la comunidad autónoma aparecerá una partida, este año son 700.000 euros, una partida ¿para cada cámara? Para ayudar a las cámaras de comercio. ¿Para cada cámara? No. 700.000 euros para repartir en 4 cámaras. ¿En 4? Y además, sí, se reparte de la siguiente fórmula. Un 15% para beneficiarse, pues sí, a las cámaras menores, a las islas, lo que es Lanzarote, Fuerteventura, Lanzarote y Fuerteventura, y el resto, el 85%, se reparte en función del número de empresas que tiene cada cámara. Aquí, por supuesto, el mayor número de empresas lo tiene pequeño, una pequeña diferencia lo tiene la Cámara de Tenerife, porque es una cámara provincial. Ellos siguen unidos. Y después de nosotros, que tenemos unas 50.000 empresas, ¿no? Después está Lanzarote, Fuerteventura, no sé si una tiene 12.000, otra 8.000 o algo así, ¿no? Entonces, en función a eso se reparte. A nosotros nos viene tocando unas 200 y pocos mil euros. 200 y pico mil euros. Sí, que eso viene siendo un 10% escaso del presupuesto. Bien, señores y señoras, hemos terminado la primera parte de nuestro programa y como ustedes están viendo, estamos entrevistando al presidente de la Cámara Oficial de Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, y ahora en la segunda parte vamos a seguir charlando con él, pero va a estar mucho más interesante que la primera. Por lo tanto, como siempre les pido, no se nos vayan. Dentro de 5 minutos volvemos con ustedes. Gracias.